cima de un callejón, un portal se abriría mostrando unas figuras que caerían torpemente en dicho lugar. Rayos Max, te dije que no tocaras nada de la computadora de la señora Bulma. Diría un pelimarrón de una bufanda de seda roja, el cual se levantaría ayudando al nombrado Max a pararse, aunque este último quitándose de encima la mano de su acompañante. Sí, lo que sea, no es como si fuera nuestra primera vez en viajar entre dimensiones, Aníbal. Diría Max hablándole al recién nombrado. Con Max parándose por su cuenta y mostrando una pinta de ropa negra de tintes azules. Ahora, ¿en dónde se supone que estamos? Diría Aníbal mientras ve claramente que estaban en un callejón. Esto es raro, no siento ningún guía a la redonda o lejanía. ¿En dónde se supone que está? Sus palabras se habrían entrecortado ante la impresión tanto de él como de Max en presenciar el lugar donde ahora estaban, una ciudad completamente destruida con el olor a la muerte rondando por todos lados. ¿Qué significa todo esto? Diría Max en shock al ver el lugar en donde se encontraban un completo caos. Pareciendo que dicha ciudad había sido abandonada desde hace mucho tiempo. El tiempo y espacio son conceptos que se mantienen constantes a través de todas las realidades de la existencia, al igual que la vida y la muerte. Dichas palabras resonaban en aquel espacio vacío de la realidad. Luego de la batalla contra Eon, en donde se mostró de lo que era capaz Superior en ese momento, nuestros héroes vivieron con tranquilidad. O eso parecía. Superior. 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 Superior se despertaría agitado en ese momento. Parecía que había despertado de una pesadilla. Su rostro sudaba frío sin razón aparente mientras respiraba profundamente y pensaba en lo que le había pasado en esa pesadilla. Mas en el fondo no sentía que su dicha pesadilla resultase ser eso. Sino algo más, oscuro. Oiga, señor Superior. ¿Está usted bien? Preguntaría el sombrero de paja viendo a Superior con confusión. No es nada. Diría Superior secamente mientras se pararía del sofá. Yendo a otro lado de la mansión. Me preocupa un poco eso. Diría el peliverde, Izuku Midoriya. ¿De él? No tanto. Diría Dani viendo por la ventana a Yair borracho como siempre en el patio. Me refiero al señor Superior. Normalmente nunca está así, eso creo yo. De seguro anda buscando pareja. Diría el musulmán, Bakugou, de forma burlona. Bakugo, sin ofender ni nada, pero tu humor está roto. Diría Todoroki viendo a Bakugo que se encabrona como siempre y diciendo insultos al aire. Estos días han estado últimamente demasiado tranquilos. Diría el líder de la Adept Force, Tsukuyomi Nova. Ahí vamos, jefe, preocuparse demasiado porque no haya actividad últimamente no es bueno. Solo mire, derrotamos a Eon hace ya unas cuantas semanas. Diría la novia del musulmán, Jibril. De hecho, fue Superior quien derrotó a Eon, diría el hacker de la Adept Force, Teseo, antes de ser silenciado esquivando un cuchillo de sangre de Jibril. Esto es extraño, normalmente estas cosas no deberían de afectarme. Pero esa pesadilla, siento que vendrán cosas a por. Señor Superior. Diría Asrock, intentando sacar del trance a Jero. ¿Eh? Oh, lo siento Asrock. Me quedé divagando en mis pensamientos jeje. Está bien, tome. Aquí está su café. Diría Asrock dejándole a un lado un café a Superior. Gracias Asrock. Aburrido, súper aburrido. Diría el velocista de cristal, Gauri, mientras cambiaba de canal en canal buscando algo bueno de ver. Al parecer va a llover.
diría Momo mientras por las ventanas de la mansión se verían como las nubes empezaban a oscurecerse gradualmente. Qué raro, no han dado pronóstico de clima lluvioso hoy. Diría el Dexolder, Green, quien se encontraba en el sofá junto a los Dexolders de Canto y Joto. En ese caso debió ser una tormenta no pronosticada. Eso tendría sentido. Rayos, y yo que quería ir a correr un rato afuera. Por lo que veo esta tormenta no tiene pinta que vaya a ser pasajera. Diría Gumball, mientras veía también por una ventana como las nubes empezaron a ser más oscuras que antes. Ciel debe de estar en la expo de la ciudad. La tendré que llamar dentro de un rato para avisarle que no salga. Diría Calm Tennyson, mientras sacaba su teléfono intentando llamar a Ciel, aunque quedó confundido debido a que no había señal. Qué raro, no hay señal. Tampoco yo. Ni yo. Qué raro, nadie tiene señal ahora. Tal vez por la tormenta las señales telefónicas se han cortado. En ese caso, tendremos que esperar un rato a que se reactive de nuevo las señales. ¿Qué rayos? Buenos días queridos televidentes, como tal vez ya se dieron cuenta, se ha generado una tormenta en toda Ciudad Luminous. Nuestros agentes de la NASA nos informan que esta tormenta es una de las cuales jamás se han visto en la humanidad misma, un fenómeno nuevo al cual no se le ha catalogado algún nombre hasta el momento. Así que pedimos que por su seguridad, no salgan de sus casas hasta nuevo aviso. Seguiremos informando de esto. Que Dios los bendiga. Ok, eso no lo esperaba. Diría Teseo antes de que se la nada se escucharon relámpagos fuertes que alertarían a todos los presentes. ¡Guau! Pero qué mierda fue eso. Oigan todos, venga a ver esto. Diría Tenijan mientras todos van a la ventana principal. El cielo era un caos en todo aspecto, las nubes eran tan negras que no dejaban escapar una sola luz, mientras relámpagos morados por todos lados. ¿Esto es acaso el fin del mundo? Y tal cual como llegó, vino con él el verdugo de este mundo. Del cielo algo caería a toda velocidad, estrellándose entre las calles de Ciudad Luminous, provocando un estruendo por el impacto del caído del cielo a este mundo. No pasaría ni una hora, cuando tanto los héroes profesionales, como los Vengadores, la Liga de la Justicia, la Adepth Force, los X-Men y los demás incluyendo a Hero, habrían llegado a susodicha zona de impacto. Situación actual, diría Hero hablándole a Kiklope. Hasta ahora no hemos podido acercarnos al centro del cráter. Lo que sí te aseguro, Hero, es que lo que haya caído del cielo no es de este mundo. ¿Acaso soy el único que piensa que hay algo muy malo adentro de este cráter? Diría el mitad humano mitad fantasma estando con el resto. No eres el único chico. Pero estos momentos hay que mantener la cabeza fría ante estas situaciones. Diría el caballero de la noche caminando al lado del chico. Vamos Batman, no tenemos que preocuparnos tanto. Diría Flash antes de ser callado por la mirada fría del caballero. Bueno, solo intentaba aliviar la situación, muchos de aquí están algo inquietos por lo que sea que esté allí dentro, ¿no crees? Recuerden todos, sea lo que sea que vaya a salir de ahí dentro no sabremos si es hostil o no. Así que prepárense. Diría el héroe número 1 de Japón, el de ahora todos los presentes. Pero de pronto se escucharía un crudo sonido que le puso la piel de gallina a todos los presentes. Todos voltearon a ver el cráter, de donde empezó a salir una gran figura de casi 3 metros de altura. Dicho ser lanzaría algo fuera de la cortina de humo, siendo este el brazo de uno de los X-Men, Nightcrawler. Esto no puede. Puede ser. ¿Por qué tú? Zamas.
Tiempo. Espacio. Realidad. Es más que un sendero lineal. Es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocen. Yo soy el vigilante. Soy su guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta: ¿qué pasaría si...? ¿Qué significa todo esto?, diría Aníbal confundido ante la situación en la que estaban ahora él y su acompañante. No lo sé, habrá que investigar un poco, ¿no?, diría Max mientras se cruzaba de brazos a la par que salía del callejón. Mierda Max, espérame, diría Aníbal siguiendo a su acompañante. Ambos y Yajin caminarían a través de las calles de aquella ciudad muerta. ¿Qué habrá sucedido aquí?, diría Aníbal con desconcierto mientras pasaban al lado de una tienda en ruinas. No lo sé, pero parece que este lugar lleva ya así un tiempo, diría Max mientras sentiría que había pateado algo. Al voltear hacia abajo, vio un cadáver esquelético ya en descomposición, lo cual haría que el joven Saiyajin retrocediera de la impresión. Mierda. Viendo detenidamente el cadáver, Max se arrodilla analizando al esqueleto de mejor manera. No lleva tanto tiempo así, la sangre aún sigue fresca, pero... ¿por qué de estas mordeduras?, diría sudando frío ya que determinó que quien sea esta persona, murió devorado por lo que sea que haya estado por aquí. Esto ya está empezando a darme escalofríos, diría Aníbal mientras se ponía espalda con Max, con Aníbal intentando detectar algún ki cercano o al menos una fibra de este. Hasta que sentiría algo. No era ki lo que sentía, sino movimiento por los alrededores. La atmósfera poco a poco se pone más pesada mientras se siente la incertidumbre de que o quién era el que los vigilaba. Pero nada sucedería. Ya no se sentía movimiento por ningún lado en los alrededores de la zona, parecía que ya todo ese ambiente de peligro había cesado. Uf. Ya me iba a asustar, jajajaja, diría Aníbal riéndose por lo que sucedió hace unos momentos. TKS, maldita sea, este lugar parece que está jugando con nuestras mentes, pensaría Max ante lo sucedido hace unos momentos, aunque seguiría sintiendo que algo no andaba bien en todo esto. Creo que mejor nos vamos de aquí antes que... Pero no pudo terminar debido a que algo lo golpearía brutalmente que lo mandaría contra un auto que explotaría al instante. Con Aníbal alertándose rápido y evadiendo otra embestida de lo que sea que los haya atacado. Por querer comer carne, gritaría la bestia amalgama poseída por el virus del hambre viendo al joven Saiyajin, estando el auto nombrado como Hulk, en un estado de descomposición como si fuese un muerto viviente. Quien demasiado confundido ante tal repentina situación que no logró captar que un destello dorado salió de las llamas. Siendo Max en la fase 1 del Super Saiyajin. Ahora sí sacaste boleto, gritaría Max, transformado en la transformación dorada de los Saiyajins, empezando así una pelea contra aquel engendro del demonio Esmeralda. Mientras Aníbal solo observaba la pelea cubriéndose debido a las fuertes ráfagas de vientos que provocaban los golpes de ambos. Con Max acertando una patada en la quijada de la bestia amalgama, pero siendo fácilmente repelido por otro golpe a la cara de aquella cosa que lo mandaría a derrapar en el suelo con la bestia siguiéndolo. Max, gritaría Aníbal yendo a por él, aunque de pronto siendo detenido por un relámpago azul que casi le daba en la cabeza de no ser porque también pasó al Super Saiyajin para esquivarlo, mientras intenta ver con la mirada a quién rayos se enfrentaba.
¿Quién lo diría? Más comida fresca, y ya llevamos bastante tiempo que no comemos algo, diría el que era antes conocido como el Azure Striker, Gumball, pero con las mismas características de aquella bestia. ¡Qué calajos! ¿Un niño? Diría Aníbal bastante extrañado y un poco perturbado por la apariencia del Azure Striker, mas sin embargo no tenía tiempo para pensar ya que de nuevo tuvo que esquivar esta vez un disparo de la pistola de muerto que empezó a seguirle disparando. No te muevas, maldito pedazo de carne. Gritaría con una voz errante y grave el Azure Striker. Mientras tanto, la pelea entre el Saiyajin Max y la bestia amalgama corrompida seguiría hasta terminar en un edificio abandonado, donde rápidamente Max con una cuchilla de ki atacaría con ferocidad. Mas sin embargo, notando a pesar de la putrefacción, la piel de la bestia seguía siendo una armadura demasiado dura de atravesar. Esto es malo, si esa cosa es la que devoró a ese tipo, no quiero imaginarme si me descuido. Pensaría el Saiyajin mientras su aura dorada lo cubría. Hasta que se le ocurría una idea, dicho edificio ya parecía estar en ruinas y cualquier explosión o movimiento brusco lo mandaría abajo. Te va a aplastar y comer. Gritaría con ira la bestia a punto de golpear a Max. Sin embargo, este evitó el golpe, haciendo que la bestia golpeara uno de los pedestales del edificio, lo que provocaría que empiece a derrumbarse. Game over, hijo de puta. Para luego dar una batida de golpes, sin cesar a Hulk con todas sus fuerzas, hasta terminar por darle un golpe culo en tierra que en el suelo terminando de derrumbarse el edificio. Mientras Max salía por poco del derrumbe volando a máxima velocidad. Astroesfera. Diría Gumball corrompido por el virus del hambre mientras hacía que varias esferas eléctricas lo rodeasen para así mandarlas contra Aníbal, quien con algo de dificultad las evadiría a duras penas. Mientras que con rápidas maniobras lanzaría varias esferas de energía para contrarrestar las próximas esferas eléctricas de Gumball. Este tipo es más fuerte de lo que pensé. Pensaría Aníbal mientras que con rapidez contraataca enviando una lluvia de golpes, los cuales nunca llegarían debido a la prevasión de Gumball, que aún seguía activa a pesar de su estado de muerto viviente. Su batalla empezó a volverse rápidamente una de velocidad y reflejo ya que ninguno acertaba el ataque del otro y viceversa. Si sigo así me voy a cansar tarde o temprano, debo de intentar acabar con... Pero debido a estar en sus pensamientos Gumball, lo tacleó y se puso encima de este para intentar morderlo, con Aníbal forcejeando como puede en dicho momento. Su instinto le decía que no se dejará morder bajo ningún riesgo. Hasta que Aníbal pegaría un gran grito, con un aura azul rodeándolo mientras de una patada se quitaría de encima de Gumball, mostrando ahora en todo su esplendor, la fase del Super Saiyajin Blue. Aunque teniendo un rostro un poco amargo, ya que en realidad, a pesar de todo esto y de que por obvias razones en el estado de Gumball, no quería para nada matarlo. Este pensaba que había otra forma. Al menos una forma de que las cosas se resolvieran. Hazlo. Diría una nueva voz proveniente de GV. Empezando a salir alguien más. Siendo esta, la musa. Lumen, antes conocida como Houles. Chibi ha sufrido demasiado. Él solo quiere descansar en paz. Diría la chica mientras Gumball volvió a obligarla a que le dé más poder regresando a su cuerpo. Por favor. Diciéndole eso último antes de volver a entrar en Gumball siendo obligada a potenciarlo nuevamente. Septimal surge. Diría en un grito errante Gumball, mientras una aura eléctrica lo cubría por completo pareciendo una electricidad ilimitada. Con Gumball alzando sus manos cargando su ataque más poderoso. Cadenas de voltaje. Mientras varias cadenas saldrían de Gumball directo hacia Aníbal. Aníbal solo suspiró, rindiéndose en el hecho de que haya al menos una esperanza y otra manera de cambiar las cosas. Así fue directo con todo, a gran velocidad y versatilidad esquivando las cadenas, mientras usaba los escombros que dejaban dichas cadenas para cargar un poderoso ataque. Voy a devorarte pedazo por pedazo. Gritaría con ira Gumball mientras disparaba creva a una Excalibur para intentar cortar en dos a Aníbal. Sin embargo, este último lo esquivaría en el mejor momento para así estando encima de Gumball.
lanzando un gran Kamehameha que empezó a destruir todas las cadenas que iban a él, hasta ir contra Gumball. Y cuando el ataque impactó, todo se habría vuelto blanco. ¿Dónde estoy?, se preguntaría Gumball, estando ahora en un lugar completamente blanco. Ahora ya no tenía una apariencia de un muerto. Pero tampoco es que ahora esté en un buen estado mental. Hibri, Diría Lumen, estando enfrente de Gumball, el cual se derribaría quedando de rodillas. Yo los maté. Diría entre lágrimas Gumball, recordando cómo se había infectado cuando fue con el resto en la zona de impacto de aquella cosa. Los maté. A ellos. Otro recuerdo le vendría viéndose como este devoraba a todos los de Kill. Yo. Si hubiese sido más rápido. Tal vez yo. deja de echarte la culpa, Gumball. Diría Lumen arrodillándose también mirando a Gumball. Intentaste todo lo que pudiste. No pudiste detener la infección. Pero al menos lo intentaste. Diría Lumen consolando a Gumball. Poco a poco ambos empezaban a desaparecer en aquel vacío infinito. Llegó nuestra hora. Hibri, ¿Acaso nos volveremos a ver?, preguntaría Gumball mientras era abrazado cálidamente por los brazos de Lumen. nadie sabe qué hay después de la muerte. Así que, solo espero que nos volvamos a ver. En algún futuro cercano. Lo siento de verdad Lumen, lo siento. Diría rompiendo en llanto Gumball mientras Lumen solo lo abrazaba, ambos poco a poco desapareciendo en partículas que asemejaban a mariposas azules, con cada una de ellas viéndose un recuerdo de Gumball, de todo aquello que vivió y perdió. Cómo fue usado de rata de laboratorio para implementarle el Azure Striker, el cómo fue rescatado por Asimov, cuando se unió a Kill, cuando acabó prácticamente con Sumergy siendo este el ejecutor del quien consideraba su figura paterna, cuando se enfrentó junto a Copenhagen. Muchos recuerdos se formaban en dichas mariposas mientras poco a poco ambos se deshacían. Y fue como último regalo de parte de Lumen. Una canción antes de desvanecerse en el olvido. Aníbal solo veía con melancolía lo que quedaba de Gumball, que era nada más que su pistola que estaba casi en cenizas por el ataque. De esta saldría una mariposa azul la cual empezó a guiarse por el viento frío de aquella tierra muerta. Regresando a su estado base vio a la mariposa irse por el aire mientras solo dio un largo inhalo y exhalo de aire. Fue justo en ese momento cuando Max habría llegado también poniéndose al lado de Aníbal. ¿Qué pasó aquí? ¿Contra quién peleaste?, preguntaría Max viendo a su amigo quien solo lo vería. Tal vez después hablamos de ello. Por los momentos, habrá que buscar a alguien que nos explique qué rayos sucede aquí. Diría mientras agarró lo que quedaba de la pistola de Gumball. Abriendo un hueco de tierra con sus propias manos, poniendo dicha pistola en el hueco. Y ya luego de cubrirlo. Aníbal volviéndose a reincorporar diría. Es momento de ser. Al fin y al cabo, esos idiotas siguieron el suficiente tiempo. Diría una voz detrás de ambos, cuando ambos a Yajin voltearon estos vieron como una gran cantidad de esas cosas los había rodeado en un descuido. Yo seré el primero en devorarlos. Gritaría Luffy corrompido por el virus del hambre a la par de que varios de esas cosas se abalanzaron contra el dúo, con estos poniéndose en pose de pelea para ahora una batalla campal. ¿Estás listo, amigo? Viendo a Aníbal con una sonrisa arrogante. Vamos, diría Aníbal con determinación antes de que ambos pasasen al Super Saiyajin 1 y comenzara dicha batalla. Vamos.
Vamos. Vamos, malditas piernas de metal. Vamos de una buena vez. Entre las vías de un tren, se empezó a observar como un peliblanco de armadura algo dañada empezaba a caminar entre los rieles con dificultad a tal grado que se tenía que aguantar de las paredes para poder caminar. Sus piernas robóticas ya le empezaban a fallar, mientras de lo poco que se veía de su piel, que era de su cuello para arriba, se podían ver varios rasguños en todo su cuerpo fatigado luego de una batalla que tuvo contra una horda de héroes y villanos infestados con esa plaga. Mi nombre es Copen Camizono, mi hermana y lo poco que quedaba de mi familia fueron devorados y asesinas por esas cosas. Esto se lo decía el autonombrado Copen, como recurso para no caer en la locura de este mundo de muertos. Fácilmente cualquiera podría caer en la locura con todo este caos que ha transcurrido estos. Oh mierda. Ya estoy empezando a sentir que mi memoria falla más. Lola, ¿cuántos años pasaron desde el día de la infección? Lo siento, jefe, pero por ahora mi sistema está aún en reparación luego de la pelea que tuvimos hace unos momentos. Saliendo del cuerpo de Copen, la autonombrada Lola. Una IA también con el poder de la musa. Carajo. Entonces habrá que esperar. Diría Copen a la par que poco a poco empezaban a salir de túnel del tren. Con Copen teniendo su pistola ex cargada por cualquier cosa que suceda. Hasta tanto el no peliblanco como la IA. Llegar a un devastado edificio en ruinas, donde lo único que se podía ver bien ahí, era el nombre principal de dicha empresa. Sumeraji. Lola. Activa el sistema nano. Con gusto, jefe. Diría Lola mientras volvía a su forma de pelota voladora. Mientras dispara un microchip a la armadura de Copen con la que se dispersan varias nanopartículas las cuales empezaban a reconstruir la armadura de Copen. Bien. Hora de entrar al infierno. Diría Copen mientras entraba a lo que quedaba de dicho edificio. O más bien, el infierno. Gotas de agua era lo que solía escuchar Copen mientras caminaba por el pasillo de lo que antes era la empresa Sumeraji, ahora invadida de vegetación debido al paso del tiempo. El joven se mantenía callado en todo momento acompañado de su IA acompañante, con esta última flotando al lado del peliblanco con una cara que denotaba un gran aburrimiento. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Diría Lola flotando de cabeza encima de Copen. No. Diría cesantemente el joven Camizono mientras ambos se adentraran más en dicho lugar. Por el camino lo único que encontraban era la vegetación que ya se había expandido por todo el pasillo, junto a escombros y paredes destrozadas, alguno que otro cadáver en descomposición o esquelético, o simplemente nada más que el infinito silencio que se ejercía mientras caminaban, con lo único que se escuchaban eran las pisadas metálicas del peliblanco. Jefe, yo. ¿Qué quieres, Lola? No. Nada, olvídelo. Mirando a otro lado, la IA ahora se mantendría en silencio mientras seguían su curso. Ambos siguieron en un profundo silencio, donde ninguno se le dirigía la palabra al otro. Hasta que terminaron por llegar a su destino, una puerta que aún seguía intacta, aguardando algo que Copen buscaba. Finalmente. Diría Copen a la par que entraban a la habitación, la cual estaba rodeada de computadoras, que estaban destrozadas en su totalidad, salvo una que se encontraba entre todas ellas. Lola, empieza a transferir los archivos que hay dentro de la memoria de esa computadora. Al orden, jefazo. Diría la carismática IA mientras se colocaba encima del monitor, empezando a transferir los datos de la memoria interna de la computadora hasta su sistema propio. Mientras eso se hacía, Copen solo se mantendría callado recostándose en una pared, mientras que divagaba en sus pensamientos. Con esto podré encontrar la forma de eliminar todo este caos.
Se decía con confianza el Kamizono a la par, que viendo que el proceso de transferencia iba a durar un rato, entonces se dispuso a darse un momento libre para él para tomar una rápida siesta recostado de la pared de la habitación. Un Koten alterado estaba corriendo a través del bosque, con una mirada que denotaba miedo y terror mientras su carrera le daba llegada a su mansión. Hermana. Nori. Están ahí. Diría Kopen abriendo la puerta con fuerza. Pero habiendo llegado muy tarde, solamente para encontrarse con la cruda realidad. Estando ahí, su hermana, con el rostro completamente devorado mientras una Nori infectada por la plaga era la causante de lo sucedido con la niña. No. No. Esto no puede estar pasando. Sin dudar usando su pistola disparó un total de 6 veces a quien consideraba como una segunda madre. Mientras el cuerpo de Nori caía al suelo, Kopen fue corriendo a dirección de su hermana, cargándola en brazos. Hermana. Hermana. Por favor despierta, te lo ruego, despierta. Agarrando a su hermana entre sus brazos vio a todas las direcciones posibles mientras buscaba una solución a esto, hasta que lo último que escucharía serían unas palabras escalofriantes viniendo del cadáver de su hermana. ¿Por qué no llegaste, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste que murieran? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En ese momento Kopen despertaría de esa pesadilla que lo atormentaba. Su corazón latía a tal grado que en el exterior se podía escuchar los latidos agresivos de Kopen. Dios. Ya tengo los datos listos, jefe. Gritaría la enérgica Lola asustando al pobre de Kopen. Mierda. Lola, no me asustes de esa forma. Diría Kopen mientras se volvía a parar sacudiéndose la cabeza de un lado a otro mientras Lola se pone a su lado. De acuerdo. Vámonos. Diría Kopen a la par que empezando a salir, pero de pronto empezó a notar un repentino bajón en la temperatura de la zona a la par que tuvo que activar los propulsores de sus piernas para elevarse y evitar una repentina onda gélida. Me las pagarás por haberme quitado las extremidades, cazador de adeptos. Diría el que antes era conocido como Tenjian, ahora convertido en un muerto de la plaga, con varias extremidades de su cuerpo hechas hielo debido a que este fue uno de los tantos muertos que Koten había enfrentando antes de venir acá. Tenjian. Diría mientras tenía su arma apuntando al poseído por la plaga. Te sacaré de tu sufrimiento. Cállate y deja devorarte. Mientras iba a gran velocidad dejando a su paso un camino de hielo que se extendía por las paredes para hacerlas hielo. Con Koten teniendo que evadir los ataques de hielo del muerto a la par de evitar de tocar las paredes ya que estas formaban picos de hielo al instante. Con Koten teniendo que ingeniárselas para evitar tanto las paredes como los ataques erráticos y agresivos de Tenjian. Strike Sau. Diría Koten a la par que varios nanobots se agruparían en círculos yendo a grandes velocidades alrededores de Tenjian hasta provocar finos y profundos cortes en todo el cuerpo de Tenjian provocando así que las extremidades de hielo que tenía serían destruidas. Pero con Tenjian volviendo a regenerarse las extremidades con hielo mientras volvió a atacar con 2 lanzas de hielo. En el proceso, Kopen convirtió su arma en una sierra para así contraatacar las embestidas de las lanzas de hielo de Tenjian. Si me despisto, me va a matar. Diría en sus pensamientos Kopen mientras notaría que ya su armadura estaba empezando a aparecer rastros de hielo con Tenjian avanzando más rápido en sus ataques. No era así de rápido cuando peleamos antes, ¿acaso el virus se adaptó? Diría Kopen mientras se aleja de un salto, mientras en el aire se impulsa para rebanar por el medio a Tenjian pero en vez de sangre, hielo saldría uniéndose su cuerpo nuevamente en una especie de gusano de hielo. ¿Pero qué?
muere. Yendo directo a Koppen disparando desde vértebras de hielo que generó en su espalda, dispararon una lluvia de cuchillas de hielo a Koppen. Koppen usando alteración evitó la mayoría de cuchillas de hielo, pero al acabarse la tuvo que tanquear el resto de cuchillas, quedando bastante dañado, donde se vería que una de esas le dio en su ojo, mostrando así un ojo cibernético. Entonces te volviste un cyborg para evitar que te infectes. Es un precio que pague para seguir viviendo. Diría el Adepte Slayer mientras que con una mano se tocaba su ojo cibernético. Ya decía yo cómo fue que sobreviviste aquella vez. Diría Tenjian mientras volvía ambas lanzas en una sola espada de hielo de 2 metros. Koppen mirando eso, solo suspiró de cansancio mientras su arma ex se volvía una cuchilla. Jefe. Ya estoy recargada. Diría Lola que volvió a su forma humana ya. Bien. Hagámoslo. Diría eso mientras Lola activaba la habilidad de la musa. Una vez activada, Koppen fue rodeado de un aura azul destellante mientras su mirada decidida fue un crucificante para Tenjian que con ira atacó. Te voy a quitar esa sonrisa de arrogante que tienes. Pero en un solo instante, la cabeza de Tenjian fue desprendida del resto de su cuerpo de un solo tajo por parte de Koppen gracias al poder de la musa. Esto. ¿Cómo puede pasarme, diciendo eso último antes? Que su cabeza fuese reventada de un disparo del arma ex de Koppen que volvió a ser una arma de fuego. Ya se acabó. Tocándose el pecho mientras electricidad salía. Debido a que no ha recompuesto su cuerpo de cyborg desde hace un buen rato y más por el consumo de la habilidad. En otro lado, una explosión sucedería a medida de que la batalla entre ambos Saiyajines contra los dichos muertos se empezaba a alargar. Final Shine, Attack. Fue lo que diría Max en su estado de Super Saiyajin a la par que lanzaba su mejor ataque contra los muertos. Mis rayos han soportado hasta más que eso. Maldito pedazo de cambio. Diría Thor zombificado a la par que creando un martillo hecho de sus rayos, lo usó para contrarrestar el ataque de Max, ocasionando una explosión que provocó una cortina de humo. De donde Max la disipó de una onda expansiva de ki, mientras se eleva al cielo planeando en el aire para evitar a cada muerto de la plaga que fuera hacia él. Mientras con Aníbal, este lanzó un Kamehameha para desintegrar a algunos muertos que iban hacia él. Aunque teniendo que evitar los cortes del Caballero Luna en el proceso, haciendo que no pueda realizar su Kamehameha. Mierda. No escaparás de la vista del Caballero Luna. Diría Mon Nick mientras junto a otros héroes muertos empezaron a complicarles más y más la pelea a ambos Saiyajin. Empezando a rodearlos a ambos haciendo que queden espalda con espalda mientras no les daban ningún respiro alguno. Sálganse de mi vista. Diría Max a la par que con Aníbal accedieron ambos a Super Saiyajin 3, desplegando el ki dorado de dicha transformación en todo su esplendor y provocando una onda expansiva que envía a los muertos lejos de ellos. Juntos. Diría Aníbal mientras cargaba un Kamehameha y Max su ataque más poderoso. Con ambos disparando sus ataques en conjunto, lo que provocaría una combinación de ataques hacia los muertos. Pero de pronto, un portal sería abierto entre el ataque y los muertos, con dicho portal tragándose todo el ataque en el proceso. ¿Qué carajos? Diría Aníbal en Super Saiyajin 3 al igual que Max, conmocionados ante quién fue el que desvió su ataque. Y entre toda esa densa niebla que llegó de repente. También trajo consigo a algo mucho peor. Etre una letra da web meledare ave una lara virrasotre un medognum nu, arecan ognum ove un nuyer lederedopa es dadirutso a los naut. Dadirutso de conan rete anu arutso con, hace dadin rete al rob naribifio divifnau ser sol sodota odnug, arecera pasera difal. Ognum ove un letsoid ledad nulo faleril mukeut, rengiero fet, hermónimo jaboruj. Fueron las palabras de aquel que con una voz macabra se había dirigido a los Saiyajines. Los cuales prácticamente sentían la piel de gallina al tan solo escuchar aquellas palabras que aunque no se entendían, daban esa sensación a la muerte misma. Como si un cuchillo les atravesara las cuerdas vocales porque ni siquiera una respiración de escuchaban de ambos ante la figura de oscuridad. Otre un soido de uno, según el río ser, le hará blanos repagnerzoa, según nares sotsedet su y.
diría el ser de oscuridad mientras abría varios portales, de los cuales saldrían varios tentáculos negros que irían en dirección a ambos, con el duro apenas y esquivándolos recibiendo solo roces, debido a que los tentáculos iban a una velocidad ligeramente mayor a la de ellos. Estuvo cerca, diría Aníbal alejándose con varios saltos, aunque tuviendo que elevarse porque un portal se abrió debajo suyo con la intención de partirle en dos. Mientras Max con una espada de energía desviaba los tentáculos como podía ya que aparecían en todas sus direcciones. Ambos Saiyajines en fase 3 la estaban teniendo difícil, pues este tipo además de aquella voz macabra, abría portales en los puntos ciegos de ambos, si no fuera por sus velocidades de reacción, no la hubiesen contado. Odne Igluserne Jeruset Nasertisoponos, o Ignaglanaxis Ereseuxol, diría el ser de oscuridad mientras abría otro portal, uno mucho más grande que los anteriores. De dicho portal, primeramente empezaron a salir alas desgastadas y con un olor a muerte. Poco a poco una gran figura empezó a salir, un gran monstruo sacado de las profundidades de lo más oscuro de aquel mundo. Con dientes afilados y se forma cuadrúpeda, se mostraría a aquel monstruo como un dragón muerto. Imanez. Baruazaku. Luego de que el dragón diese aquel potente grito desgarrador hacia los Saiyajin. Sin embargo, Schindler Stone. Una tormenta de pequeñas bolas rojas fueron a gran velocidad alrededor de tanto los muertos como del ser de oscuridad y el dragón muerto hasta terminar de hacerles miles de cortes alrededor de todos ellos, algunos cayendo despedazados y otros resistiendo, mientras que eso solo aturdió por momentos al ser de oscuridad y al dragón muerto. Mientras en un edificio cercano, la figura del antiguo cazador de adeptos, Kamizono Koppen, fue el responsable de dicho ataque sorpresa. Mientras veía a los Saiyajin. Vengan conmigo si quieren vivir, diría mientras extendía su mano a ambos mientras levitaba con sus propulsores. Con desconfianza pero viendo que ya los muertos empezaron a recomponerse, tanto Max y Aníbal decidieron seguir con rapidez al Kamizono, volando los tres lejos de la vista de los muertos. Con Aníbal viendo atrás de él por última vez al ser de oscuridad, que lo veía fijamente como si fuese viendo a su alma misma. Continuará.